las discusiones en la Asamblea Legislativa, las diferencias políticas entre los órganos de Estado. Pero este tema tiene que ver con el COVID-19. Bueno, sí, lo que pasa es que queremos poner en la mesa otra situación que está allí, pero que hay que visibilizarla aún más de lo que ya se ha visibilizado, Tony, ¿verdad? ¿Qué es el cáncer? Que es la situación del cáncer en el país. Y la semana pasada vimos una entrevista con el doctor Raúl Lara, quien es oncólogo, con 49 años de experiencia al menos en el tema, que daba declaraciones, declaraciones muy contundentes sobre la situación del cáncer en el país, con el objetivo de ponerlo en la mesa y decir, miren, y en este tema, ¿qué vamos a hacer? O qué deberíamos de estar haciendo, ¿verdad? No todo es COVID, pues la salud de los salvadoreños no solamente están expuestos a la COVID-19, hay otras enfermedades que se debe poner la atención necesaria. Siempre nos da mucho gusto conversar con usted, doctor Lara. Bienvenido a nuestra transmisión. Muchas gracias, buenos días, espero me oigan bien. Sí. Lo escuchamos y lo vemos muy bien. Exactamente. Muchas gracias, Diana Verónica y Tony. Es una alegría, siempre un gusto de partir con ustedes y en esta oportunidad siento que es un momento crucial porque, como lo veremos, el tema del cáncer ha sido un tema realmente que, aún siendo la segunda causa de muerte en el país y aún teniendo estragos muy grandes, alrededor de 13,000 casos nuevos de cáncer por año, alrededor de 7,500 muertes por año, pues no ha sido tocado por los últimos ministerios de salud. Yo tengo, bien decía Diana Verónica, 49 años de trabajar y de luchar contra el cáncer. Estoy activo, nunca lo he dejado de hacer, mantengo mi práctica y he estado en los últimos 10 años denunciando lo que salió en una página editorial completa en uno de los periódicos de más circulación acá en el país, que realmente yo decía en mi artículo, yo acuso, pero los editores quisieron ponerle algo más y pusieron algo que tiene que cambiar para los pacientes con cáncer. Y luego venía el título único que yo había dejado para mí, artículo que era yo acuso, porque verdaderamente lo he estado haciendo por años, pero ahora lo sintetizaba en unas alrededor de 8 denuncias muy claras, muy fuertes. Todas están respaldadas por datos que no son, digamos, totalmente oficiales, no son nada oficiales, ni siquiera son fidedignos en cuanto a la exactitud, porque aquí no existen estudios ni serios ni válidos y el mismo gobierno, las mismas autoridades no saben el gravísimo problema que tienen. A ver, dice que el cáncer en El Salvador, incluso en tiempos de COVID-19, es la segunda causa de muerte, doctor. ¿Cuál es la primera? La primera causa de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, todo lo relacionado al corazón, insuficiencias cardíacas, infartos y todo lo que se relaciona con el sistema cardiovascular. Muy cerca, tanto que antes de 3 años quizás, va a ser la primera causa de muerte el cáncer, por varias razones que las podemos ver después, ¿no? Entre ellas que estamos siendo cada vez más viejos en El Salvador, que estamos siendo una sociedad que se va industrializando, que no se están teniendo cuidados de prevención ni de diagnóstico temprano. En fin, hay muchas razones por las cuales yo sostengo que en menos de 5 años el cáncer será la primera causa de muerte. Ahora mismo 1 de cada muerte en El Salvador es por cáncer. ¿1 de cada cuántas? 1 de cada 5, Verónica. Ajá. A ver, el sitio oficial del gobierno, covid19.gov.sb, detalla el último corte de la madrugada, 12:10 de la mañana, detalla que hay 25.820 casos confirmados de COVID-19 y han fallecido 724 personas. De esto todos sabemos, e incluso el ministro de Salud ha dicho, hay un subregistro. Y esto habría que multiplicarlo por 10. Por 10. Así lo dijo el ministro. Es decir, ahí están las cifras. Pues la alarma se encendió hace varios meses cuando las municipalidades decían, no hombre, pero si nosotros estamos enterrando mucha más gente, producto de neumonías
Enfermedades respiratorias, pero que no habían sido confirmadas como COVID porque no se les había hecho la prueba a estas personas, ¿verdad? Vaya, entonces, esa es como la situación que hemos vivido en este 2020, que ha sido un año de supervivencia. Estas cifras, tanto las oficiales o el subregistro, lo que se sospecha, comparado con lo que ha estado sucediendo con el cáncer, ¿tiene usted datos, doctor, de cómo se ha comportado este año? Cáncer versus COVID-19, si es que se puede decir de esa manera. Y datos en base a su práctica, porque ya lo decía, no hay estudios oficiales. No hay registros. Ajá, no hay registros oficiales. Exacto. Son datos que yo he venido reuniendo a lo largo de los últimos 10 años, por lo tanto tienen un sustento que para mí es suficiente. Oficiales no hay, y nunca los han habido. Es decir, datos muy esporádicos. Por ejemplo, uno que saco yo en ese artículo, que es el gasto que hubo en el 2015 y 2016 por cáncer de parte de las autoridades del Ministerio de Salud, comparado con los gastos que hizo el seguro en el mismo año. Pero bueno, ya entraremos a eso. La pregunta es que cómo se comportan esos datos del COVID-19 con los del cáncer. El COVID-19 tiene una letalidad o mortalidad del 3.5%, cuando mucho. Esto quiere decir que, siendo muy contagioso, eso no lo vamos a discutir. Yo quería también agregar aquí con ustedes, Diana Verónica y Tony, que no estoy yo minimizando en absoluto el impacto y los estragos del COVID. Los he vivido yo personalmente, como lo menciono, en familiares, colegas y amigos entrañables que han desaparecido. O sea, no estoy tratando yo de minimizar algo. Tampoco mencioné, y lo hago ahora, que no solo el cáncer, entre las enfermedades crónicas no transmisibles, está siendo afectado por la exagerada atención al COVID y por el contrario, la desatención que tienen estas enfermedades crónicas no transmisibles. A la cabeza el cáncer, pero también los enfermos renales, que están sufriendo mucho. También los diabéticos, que están sufriendo mucho. Y obviamente los hipertensos y los que derivan de enfermedades cardiovasculares. El cáncer a la cabeza, decía yo, y es así, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque el cáncer tiene una letalidad en este país de alrededor del 60%. Versus el 3.5% del COVID, ni cosa que se parezca. Versus el 3.5% del COVID. El 3.5% es la letalidad que tiene el COVID. O sea que de 100 personas, 3.5 mueren por COVID. ¿Y en el cambio, cáncer? de cáncer, de 100 personas, 60 probablemente van a morir. Ese es lo dramático, Tony, Diana Verónica, que no se está entendiendo. Miren ustedes, hace 15 días más o menos, el lunes, ayer hizo 15 días, salió un artículo mío que decía: mandan a sus casas a morir de cáncer a las personas. Ese artículo en cualquier país del mundo le hubiera seguido los periódicos y el periodismo de investigación lo hubiera seguido, pero con una enjundia y con un interés tremendo. ¿Qué pasó? Nada, absolutamente nada. Entonces ven ustedes cómo es de desmotivador. Conmigo no, tengo 49 años de estar luchando y a estas alturas no me voy a retirar, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo entienden ustedes que ante una noticia de esa naturaleza, aunque sea para desmentirme a mí, estaba esperando que alguien dijera, el ministerio, por lo menos, nadie, pero nadie, ningún periódico, ninguna radio, hasta ahora ustedes, y no saben cómo les agradezco, están tocando este punto que nos interesa a todos? ¿Por qué? Porque ustedes o yo podemos ser el próximo paciente con cáncer y vamos a tener mejores oportunidades que el resto, desde luego, porque tenemos a lo mejor por ahí un seguro, porque tenemos las condiciones para afrontar los gastos de medicamentos y de radiaciones y de una cirugía quizás. Nosotros somos privilegiados los que tenemos un empleo remunerado. Remunerado, no vamos Exacto. a decir si bien o mal, porque yo no me meto en eso. Pero vamos, hay gente que puede hacerle frente, al menos inicialmente, porque esto cuesta mucho, la enfermedad de cáncer. No tiene ninguna idea el gobierno de lo que cuesta. Los gastos, si lo tuviera, se corrigiera. ¿Por qué? Los gastos por tratar a una persona con cáncer avanzado quintuplican o más los gastos que el propio Estado hace para tratar a una persona diagnosticada tempranamente, cuando el cáncer está ahí
y un acto quirúrgico puede ser la curación, o un complemento de cirugía, radiaciones, quimioterapia en cantidades muy razonables. Sí. Entonces, el Estado ya gasta 5 veces más, por lo menos, en pacientes que trata con cáncer avanzado, que es alrededor del 60-65% de los pacientes, vienen cuando ya tienen un diagnóstico tardío, si es que lo tienen. Doctor Lara, entonces... Como ustedes ven, el caso es muy duro. Preocupante, es preocupante. Y era de extrañar que no hubiera habido nadie, y todavía me extraña a mí que no haya habido una respuesta del gobierno, del Estado, a quienes emplazo en el final de mi artículo. Emplazo, eso quiere decir, lo llevo a la plaza pública para que respondan. Y responder no es decir, sí, fíjese que es tal vez, fíjese que, sino que es para que actúen. Así está la cosa. Ok, doctor. Diana Verónica. Doctor, sus argumentos van en que, primero, no se da la atención necesaria sabiendo la cantidad de casos que se están dando cada año de cáncer. Y segundo, que los esfuerzos no son suficientes, porque yo también he escuchado de gente que tiene cáncer, doctor, y que va al oncológico del Seguro Social y dicen que tienen muy buena atención. Eso es lo que yo he escuchado. No sé cómo está en el área del Ministerio de Salud, pero sí conozco gente que está siendo tratada en el Hospital Oncológico del Seguro Social. Ahora bien, el tema siempre es presupuesto, doctor, o es el tema de atención porque si de cada 100 personas que se les detecta cáncer, 60 mueren, o sea, estamos hablando de una letalidad sumamente alta. Y lo otro que preocupa y que usted está dando a conocer también es que las personas que se les descubre cáncer son tratadas demasiado tarde, por lo tanto la letalidad es alta. Situación que se corrigiera si fueran tratadas desde un inicio. ¿Por qué se está dando esta situación, doctor? Bueno, todo redunda en lo mismo. Hay un desconocimiento culpable del gobierno, me refiero de las autoridades de salud. Yo sé que en este momento, en las autoridades de salud, conozco muy bien al viceministro doctor Carlos Alvarenga. Nos une una amistad de muchos años. Desgraciadamente, el COVID intervino muy temprano en el año, ahí por el mes de febrero, ya no se hablaba de otra cosa y todas las baterías, por así decirlo, del Ministerio de Salud estaban enfocadas a la gran tormenta perfecta que se venía. En noviembre del año pasado me recibió el doctor Alvarenga, viceministro de Salud, y me volvió a recibir en enero. Se mostró muy preocupado. Él es un técnico que conoce bien la situación, según se la presenté yo, porque no tenía todos los datos, ni mucho menos. No sabía él la gravedad de la situación y lo dramático y la tragedia nacional que es el cáncer. Me consta que se interesó y teníamos planes para continuar nuestras reuniones a breve plazo y establecer conductas apropiadas inmediatamente. Aquí cabe decir que el Ministerio de Salud del gobierno pasado, la doctora Mengíbar, Violeta, somos amigos y además fue mi paciente, lo digo porque ella lo ha declarado públicamente, no tengo ningún secreto profesional que guardar. Ella misma lo ha declarado en varias reuniones públicas. Pues bien, buena amiga y buena paciente, pero estaba al año último de su año y medio, faltaba, y me confesó muy sinceramente que no tenía el presupuesto ni se lo estaban ni siquiera pensando en derivar cualquier cantidad para lo que quedaba de gobierno. Así las cosas, ella tenía desde el 2016, en mayo, el Plan Nacional de Cáncer para el Ministerio de Salud, que yo mismo elaboré durante casi un año, pagado por el Ministerio de Salud con ayuda del Banco Mundial, que avaló totalmente mi Plan Nacional de Cáncer. 200 páginas de la A a la Z en el que está todo lo que se tiene que hacer. Esto es realmente, te desarma y te dice cómo es posible. Un plan nacional de cáncer que va desde el primer momento a lo que hay que hacer, teniendo en cuenta el recurso disponible y la capacidad instalada, como para comenzarlo tan pronto como ya. Entonces, este programa lo tienen desde mayo del 2016, hace más de 4 años. Yo lo señalo en algún momento en mi documento, yo acuso porque verdaderamente es incomprensible. Entonces, ¿por qué razón es que hay gente que va y llega tarde al diagnóstico?
hay casos peores, hay gente que ni siquiera llega porque no tiene la oportunidad. El gobierno debería estar informando, por eso lo pongo yo ahí, tiene que haber una red de servicios públicos informada, consciente de la gravedad del cáncer y que se sepa capaz de influir al hablar de la prevención del cáncer y del diagnóstico temprano. 40% puede prevenirse del cáncer en este país. Y no estamos llegando ni al 25%, ni al 20%, ni a saber qué, porque no hay ninguna cifra. Sí, doctor. Entonces, como ustedes ven, cuando estamos los expertos en esto y nos damos cuenta de lo que pasa, habiendo condiciones como para haber dicho ya hace tiempo, hagámosle frente al cáncer, tomemos la decisión política, es impostergable, es casi un acto de lesa humanidad la que está haciendo las autoridades de salud con el cáncer en El Salvador. A ver, doctor, si previo al COVID-19 ya había, digamos, una situación donde no se le ponía la atención que usted está exigiendo, y el COVID-19 pues ha sido una locura, es una locura en el mundo, es decir, le dio vuelta al mundo y nos tiene en una situación de salud y la economía como está, ya no se diga las finanzas públicas, el país enfrentado ideológicamente, políticamente, o sea, vivimos una nueva realidad y muchos de los esfuerzos, los dineros, que ya los debemos y los vamos a deber durante no sé cuántos años. 30 y pico de años. Están enfocados al tema del COVID-19, pero me da la impresión que va a quedar una red hospitalaria, pues obviamente mejor de lo que teníamos antes. Fortalecida. Fortalecida, eso esperamos. No sé, es decir, esa es la realidad. De lo que va a derivar del COVID-19, porque esto en algún momento tiene que terminar. Tal vez no terminar, pero mermar, ¿verdad? Sí, y que aprendamos a convivir. Ajá. Y una vez salga la vacuna, pues ir disminuyendo considerablemente el contagio. En esta nueva realidad, ¿cómo se puede maniobrar? No solamente con enfermedades crónicas como el cáncer, ya lo decía usted, los temas de cardíacos, pleca, hipertensión, lo de los riñones, la insuficiencia renal, y obviamente pues también el cáncer, que es donde usted ha trabajado los últimos 49 años. O sea, ¿qué ve venir en un futuro inmediato o a mediano plazo? De aquí al 2021, por decir algo. Miren, había un artículo que estaba supuesto salir a la par del Yo Acuso, en el cual analizaba yo la situación del COVID-19 y cómo hay una implicación con el cáncer. A ver, el COVID-19 y la gripe española, es el título de esa columna que espero salga esta semana, decía comportamiento, similitud, esperanza. Nadie que yo sepa ha escrito así a fondo sobre este tema. La gripe española hace 101 años, 1918-19. ¿Qué ocurrió? Se llamó gripe española en primer lugar equivocadamente, porque si bien es cierto que España fue el país inicialmente más afectado, no nació en España. ¿Saben a dónde nació? Nació en Fort Riley, estado de Kansas, Estados Unidos de América, en marzo-abril de 1918. No se sabe cómo, probablemente haya habido, los vectores fueron pájaros, cerdos y llegar al hombre. Como quiera que sea, cuando Estados Unidos entró tardíamente a la Primera Guerra Mundial a mediados de 1918, mandó centenares de miles de soldados infectados con el virus de influencia que se llamó la gripe española. Esos diseminaron el virus en Europa y rápidamente al final del año y principios del siguiente, del 19, primeros 3 meses, comenzaron a regresar a sus países soldados de diferentes latitudes y entonces se hizo una pandemia. Afectó pongan cuidado, 900 millones de personas y mató pongan más cuidado, 20 millones de personas. 1918-1919. ¿Qué ocurrió? No había cura, no había antibióticos, la penicilina se descubrió hasta el 29 y entró al arsenal terapéutico en
en el 35, 36. Por lo tanto, había una gran mortalidad. ¿Por qué? Lo que ocurría era exactamente lo mismo que con el coronavirus. El virus de la influenza española, la gripe española, atacaba los pulmones y los congestionaba de fluidos, se ahogaba a la gente en sus propios fluidos. ¿Cómo qué? Como el coronavirus. Ahora tenemos antibióticos porque mucho coronavirus va a terminar como neumonías que son tratadas y algunos de ellos son curados. Por eso es que digo, en el coronavirus hay mucha gente contagiada y eso es lo que tiene equivocadamente a muchas autoridades, y no solo acá, en otros países, enfocadas como si fuera el fin del mundo. Sepan ustedes que de 100 personas, apenas 3.5 van a morir. De esas 100 personas, más de la mitad ni siquiera tienen síntomas. Otro porcentaje importante tienen síntomas leves. Otro porcentaje necesita hospitalización. Y de esos, un 3.5% intubación y probablemente muerte, porque es muy difícil. Digamos, lo de la intubación requiere una fortaleza y cuando eso afecta a personas mayores, la intubación no les es posible soportarla y indefectiblemente en un buen porcentaje mueren. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, ¿cuál es el verdadero interés del coronavirus? Hay mucha política, hay mucha conveniencia, hay mucho ego en todo eso. ¿Y qué pasa con el cáncer? El cáncer tiene 60% de mortalidad y no entiende de cuarentenas, ni entiende de aislamiento, ni entiende de mascarillas, ni entiende de gel, de jabón, de espacio físico. Sí. El cáncer no se equivoca, Tony, Verónica. Lo que pasa es que no es contagioso, ¿verdad? No es contagioso. Entonces se equivocan los libros porque lo hacemos los médicos, pero el cáncer no se equivoca, ven ustedes. Ahora, entonces, ¿qué ocurrió? Termino con esto para lo de la gripe española. Esa es la similitud y el comportamiento. La esperanza es que en 1919, a los 12, 13 meses, así como llegó, casi tan abruptamente desapareció. Este COVID va a desaparecer dentro de unos meses y entonces se darán cuenta el mundo entero del derroche de plata, de esfuerzos y de la gran cantidad de bla, bla, bla y de egos que sucumbieron a ese coronavirus y tomándolo como una oportunidad electoral o qué sé yo. En fin, nada que ver con la verdadera realidad. Ojo, es muy contagioso. Hay muchas personas que han muerto, como digo, me ha afectado a mí personalmente, familiares, colegas y amigos. No estoy minimizando el COVID, para nada. Pero sí señalo que, entre tanto, el cáncer ataca y mata a 20 veces más casi que el COVID. Y esto quiere decir 13,000 casos nuevos por año. 7,000 a 7,500 muertes de cáncer por año. Eso quiere decir 185 salvadoreños de cada 100,000 habitantes. Eso quiere decir 1 por 480 salvadoreños. Eso quiere decir 34 casos de cáncer cada día. Esto comparado con el COVID, que hace centenares por día, parece no ser nada. El COVID se va a curar muchísimas, en más del 95%. El cáncer va a morir en más del 60%. ¿Qué no entienden eso las autoridades? ¿Quién no puede entender semejante ecuación tan fácil que cualquier niño dice, ah, caray, esto del cáncer es cosa seria? Y el COVID también, pero nada que ver con la mortalidad del cáncer y el porcentaje de muertes que arrastra el cáncer y el cual no está siendo ni siquiera diagnosticado oportunamente, no digamos tratado. Doctor, durante estos meses, desde la segunda quincena de marzo a la fecha, ¿cómo ha sido, digamos, el comportamiento o la vida o la lucha de las personas que tienen cáncer? Tanto los que pueden pagar un tratamiento o los que tienen que ser atendidos en el sistema público, llámese ISS, PLECA, Ministerio de Salud. Los que logran ser atendidos. ¿Cuál es esa realidad? Hay una diferencia que ya lo establecía Diana Verónica, el Seguro Social y su hospital oncológico. No es porque yo haya fundado el hospital oncológico, no es porque yo haya fundado el programa de cáncer del Seguro Social, sino porque es la evidencia misma. Hasta hace unos 2-3 años ha sido desbordado ese programa, pero 25 años estuvo a la cabeza
de un hospital oncológico en la región, no digamos en El Salvador, en Centroamérica. Verdaderamente se le dieron a los recursos, se le dio la importancia, las autoridades del Seguro Social vieron que era la primera causa de ingreso en los hospitales del seguro y siempre la segunda causa de muerte. Y cuando yo les demostré lo que se gastaba por un paciente diagnosticado tardíamente en hospitalización, en cirugías heroicas, apremiantes debido a muerte, en lo que significaba de gastos de quimioterapia de las últimas generaciones, se espantaron. Como cualquier persona razonable que sepa un poco de economía, se daría cuenta en este país del Salvador cuántos millones se gastan por costos directos e indirectos. ¿Cuáles son los costos directos? Ya los mencioné, lo que provoca la enfermedad misma, su tratamiento y su prevención y todo lo relacionado médicamente con el cáncer. Pero son más los costos indirectos, Diana Verónica, Tony, alrededor de 1.000 millones, nadie lo sabe, yo lo estoy extrapolando, porque hay datos que sí conoce muy bien el Banco Mundial, y del 2017 o 2018 en Chile, que tiene 18 millones de habitantes, 3 veces más que nosotros, más o menos. Gastaron ellos más de 3.000 millones de dólares en el año 2017 solo por costos indirectos, pasivo laboral, finalización de su ciclo de trabajo por los pacientes con cáncer. Hay que saber que el 35% de pacientes que reciben un tratamiento con cáncer ya no vuelve al trabajo, muertes prematuras en lo mejor de su producción. Todo eso causó en Chile 3.000 millones de dólares de gastos a la economía chilena solo en un año. Yo le pongo un poco menos de tres veces acá a El Salvador porque tenemos nosotros 3 veces menos habitantes. Andaremos cerca de 1.000 millones de dólares al año por costos indirectos de pasivo laboral. Y otro tanto quizás, no tanto quizás, de costos directos causados por cirugía, radioterapia, quimioterapia, hecha cuando deberíamos estar tratando a los pacientes preventivamente y diagnosticándolos al inicio de la enfermedad. Repito la pregunta, doctor, ¿cómo han sido estos meses? O sea, ¿cómo le han hecho los pacientes con cáncer, tomando en cuenta la atención que ha tenido el COVID-19? Perdón, ha habido bastantes quejas y han llegado al periódico de pacientes que se están retrasando su cita, difiriendo su cita, dejándolos de ver por primera vez, negándoles porque no la tienen las medicinas necesarias. Y eso con el personal escaso que se tiene. En el país no hay formación de especialistas con cáncer. Habemos pocos oncólogos. Yo fui el primero en venir hace 49 años y yo conozco bastante esa situación y sé que no hay forma de hacer la especialidad aquí en el país y cada vez es más difícil salir y cada vez es más difícil que vayan a formarse como oncólogos o radiooncólogos los médicos jóvenes porque no tienen nada que se les ofrezca al venir y terminan siendo médicos generalistas y empleándose en cualquier clínica de cualquier pueblo. No estoy minimizando, los pueblos de El Salvador son maravillosos y los pobres están mal servidos por el Estado porque en el área de cáncer prácticamente no existe nada en las poblaciones digamos alejadas donde el médico generalista, su enfermera, doctor, perdón, el que se le llama el potencializador de salud y poco más tienen. Por lo tanto, ¿cuál es el comportamiento? Desde marzo para acá, la gente está sufriendo en carne viva todos los defectos que tiene el área de oncología en el país, que son muchísimos. Y lo que es más, hay mucha gente que está sin ser diagnosticada porque ni siquiera puede ser referida y le dan meses para poder mandarla a un hospital de segundo nivel, ya no digamos a uno de tercer nivel. Así que la situación es muy, muy, muy delicada. Hay muchos pacientes que por la enfermedad están por ellos mismos decidiendo no llegar a la cita que tienen, aunque cuando van y se animan y llegan se dan cuenta de que se la han pasado para 6 meses después. Eso es ridículo, esto es absurdo, es ofensivo. Paciente con cáncer que le difieren, ya tiene su cita, ha esperado para ella, llega y le dice, no, fíjese que no es posible, están
topadas las listas, se la vamos a dar para 6 meses. Eso es algo... No, hombre. Ya se murió. Y no Disculpe. tiene nombre. Sí, y está ocurriendo todos los días, por favor. Sí, a ver, doctor, usted dice que la situación del cáncer en el país es apremiante, cada día salen nuevos casos, y usted dice hay poca formación médica. Esto no es absurdo en el sentido de, con tanto caso de este tipo de enfermedad, no deberían estar haciendo los esfuerzos, tanto del sector público a través del Ministerio de Salud como a través del Seguro Social, para la formación de médicos en el tema oncológico. O hay pocos incentivos para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa en ese punto? No hay incentivos, no hay ni siquiera una preocupación que alguien me demuestre a mí, que me diga, mira, tenemos estos planes, pero ahorita no podemos echarlos. O las becas, pues, para las especializaciones, hablemoslo así de claro. De que no, becas para de la que... especialización, me dijo Diana Verónica. Exacto, especialización en oncología. No hay escuelas acá, ni hay medios de formación para especialistas en cáncer. Hay que mandarlo fuera, hay que mandarlo fuera. Miren, le voy a poner un ejemplo. En el estado, llámese el Ministerio de Salud, no tenía radioterapia, no existía durante todo el siglo pasado y lo que va de este siglo hasta hace 2 años. Se necesitan acá al menos 6 equipos de radioterapia de alta energía, aceleradores lineales. Y hace 2 años adquirieron solamente 2 porque ya no daba más el presupuesto, me dijeron. Y esos 2 aceleradores lineales necesitaban ser atendidos por especialistas, desde luego que sí, de los más difíciles de formar, los radio-oncólogos. Pues mandaron a 4 jóvenes a Taiwán, donde tuvieron que regresarlos a los 2 años. Tenían 4, eran los necesarios para especialidad. A los 2 años apenas de estarse formando tuvieron que traerlos por 2 razones. Una, porque se rompieron relaciones con Taiwán, van ustedes a creerlo. Y la otra, porque el ministerio tenía que tener gente para que le atendiera a los 2 aceleradores lineales que les habían costado, no sé si alrededor de unos 5 millones los 2. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se trajeron por necesidad y por obligación a los 4 jóvenes. Yo me quiero quitar el sombrero ante estos 4 colegas, porque les cargaron una responsabilidad para la cual no estaban capacitados entonces. Ya llevan 2 años de estar trabajando con lo que aprendieron y con lo que aquí han ido desarrollando y están sacando como pueden, y como digo, los admiro, los respeto, pero el gobierno no tiene formación. Trajo a la mitad de su especialización a 4 muchachos en Taiwán que ahora están poniendo la cara por el ministerio y sacando adelante el servicio de radioterapia del hospital que está en el área del hospital Sacamil. No hay especialización, no la tiene ni la ha tenido nunca el Ministerio de Salud. Y poca gente sale a formarse en oncología, en diversas ramas, porque no tienen ningún estímulo, ni ninguna seguridad, ni ningún trabajo esperándolo, ni nada. Ok. Usted también ha afirmado, doctor, que es 5 veces más caro, o yo no lo quisiera decir más caro, se tiene que invertir 5 veces más en un paciente que se le diagnostica tarde que en un paciente que se diagnostica temprano, porque obviamente el tratamiento es completamente diferente y conlleva un montón de situaciones. Tomando en cuenta esto, doctor, volvemos al mismo tema. Es una mala administración, así como usted dice, no hay formación, por ejemplo, de personas en oncología, el tema de que no se trate en sus primeros niveles el cáncer, sino que se haga de la mitad en adelante, que de repente se vuelve muy tarde, es otro reflejo de mala administración del tema. Por supuesto. Yo señalo en uno de mis puntos de ese artículo, yo acuso, que salió el lunes en la página principal editorial, página completa, tenía mucho tiempo de no ver una página completa destinada a un tema. Pues bien, ahí pongo yo un ejemplo de Ana Verónica y Tony para que vean ustedes cuál es el interés del Estado en el cáncer. Los datos del 2015-2016, la inversión para el control de cáncer fue de 15.1 millones en el año por parte del MinSal. El Seguro Social, por el contrario, teniendo 4 veces menos la carga
del Ministerio de Salud. Digamos, a grosso modo, el Ministerio el 80% de los salvadoreños y el seguro el 20%. Es un poco menos en los dos casos porque está el hospital militar, bienestar magisterial, la práctica privada, etc. Pero digamos, para efectos de comprensión, 80% el Ministerio, 20% el seguro. El Ministerio gastó 15.1 millones. El seguro, con 4 veces menos la carga, gastó 29.8 millones, el doble. De esto se desprende que por cada persona el Ministerio invirtió $2.97 para cáncer. El Seguro Social invirtió $24.70 por derechohabiente. La cifra última del seguro se acerca bastante a países más desarrollados en la cantidad empleada anualmente para gastos por persona. No estoy hablando por canceroso, ¿no? Por persona en general. De ahí ven ustedes el interés y qué se puede esperar de un país que gasta esa pichichuela para tratar la segunda causa de muerte y muy pronto la primera en el país. Es absolutamente injustificable, es absolutamente imperdonable. El desconocimiento culpable de las autoridades porque no se han esforzado por llegar al fondo no disminuye en nada la culpabilidad y la responsabilidad de las autoridades de salud. Tener cáncer y no ser detectado a tiempo sin tener los recursos económicos o ser afiliado al Seguro Social es morirse en El Salvador, doctor. Totalmente. Así es. Tú lo has dicho, Tony. Ese es el drama en el país, como le llamo yo, y la tragedia nacional, que no puede ser, no puede seguir así. Termino yo mi artículo ese diciendo, esto no puede ser, algo tiene que cambiar. Okay. Esa frase de algo tiene que cambiar es una frase famosa de Juan Pablo II, cuando se dio cuenta del desastre último de Haití, en el cual quedó desolado por inundaciones, huracanes y terremotos. Y llegó a darse cuenta él que en cuanto a salud pública, aquello prácticamente no existía nada. Y el Papa dijo casi llorando, algo tiene que cambiar. Pues yo lo digo igual, casi llorando también. Doctor, algo tiene que cambiar. Doctor, y en ese algo tiene que cambiar, insisto, o sea, la esperanza es que quede pues después de tanta endeudamiento y tantas, o sea, se está construyendo un hospital ahí en el estacionamiento del CIFCO. El presidente de la República ha hablado de una ciudad hospitalaria. Es decir, vaya, tiene que quedar algo de infraestructura para el sistema sanitario de nuestro país mejor que lo que teníamos antes. El coronavirus irá como usted dice, pues en algún momento habrá vacuna y esto desaparecerá o estará ahí latente, pero no con los picos que hemos tenido. O con la letalidad, pues, ¿verdad? Vaya, la saturación de camas en los hospitales y todo esto. Hay un momento como para redirigir, digamos, las baterías y los recursos hacia la primera o segunda causa de muertes. Enfermedades cardíacas, cardiovasculares y el cáncer. Y luego el cáncer. Hay una oportunidad que podría haber en estos próximos meses. Claro que sí. Eso es lo que estoy demandando, eso es lo que estoy acusando a las autoridades. Y lo enfatizo y emplazo. Y cuando los emplacé, primero emplacé a las autoridades de salud, en primer lugar, al gobierno y al Estado, a los 3 poderes. Y luego no los emplazo, pero sí señalo como gentes importantísimas para ayudar a esta cruzada a ustedes, los medios de comunicación, y a las ONGs, al colegio médico, a todo cuanto humano respire en este país debe de pronunciarse. Pero ya ven ustedes, el silencio que rodea a estas denuncias que en cualquier otro país abrirían de oficio una investigación. Acá no se ha hecho nada, como no sean ustedes los primeros que me invitaron. Les agradezco nuevamente, no saben cuánto, a este programa. No, a nosotros... Terminaba yo mi artículo, yo acuso diciendo lo siguiente. ¿Cómo no señalar que llevamos gastados alrededor de 2.000 millones, más o menos,
dirigidos al COVID, esto directamente asuntos hospitalarios, asuntos de prevención, mascarilla, gel, lo que sea, medicamentos, y todas las subvenciones, paquetes y todo lo que se ha hecho y deshecho, porque se han abierto contagios que no tenían que haberse abierto de la forma disparatada en que se operaron. Bueno, digo, así ya se han gastado $2,000 bastante irresponsablemente algunos de ellos, mientras no haya rendición de cuentas. Y digo yo, solo 30 millones, comparen ustedes los 1,000 millones, solo 30 millones puestos a disposición para el control del cáncer le pondrían cerco a la enfermedad y comenzaríamos a prevenirlo, a detectarlo tempranamente y a curar más pacientes. Esto es lo que hay que hacer ya. Y esto es lo que se debe de tener en mente y que todas las fuerzas vivas exijan. Pero ustedes ven ahora y la gente habla por ahí. A mí me han llovido llamadas por teléfono. Hombre, qué bien tu artículo. Hombre, qué bueno acá. Pero de ahí parece que a nadie le importa después de las primeras horas. Yo por eso utilizo este medio de comunicación y su excelente programa, Ana Verónica y Tony, para hacer un llamado a todo el mundo, especialmente a las fuerzas vivas de este país, que son las únicas en las cuales se puede tener esperanza. Ya vimos que las autoridades de salud, el gobierno y el Estado, al cual todavía le doy yo, tengo esperanzas en eso. Me encantaría llegar a la Asamblea, a la Comisión de Salud y decirles, señores, esto es lo que está sucediendo en sus narices y en las narices de todos. Se está muriendo la gente por costaladas, por cáncer. El COVID va a desaparecer en unos meses, haya o no haya vacuna. Va a ser así, igual que la gripe española, porque ese es su ciclo. Acuérdense lo que les digo en este momento. Y cuando desaparezca el COVID como programa grande, va a quedar siempre, pero va a ser controlable. Va a estar dentro del control sanitario de todos los países que hayan responsablemente obedecido a los expertos, no como aquí que hacen lo que quieren y por donde quieren. Ahí están hablando de abrir un hospital, de hacer un hospital en Tasajera. Yo hice mi servicio social alrededor de ahí. Una unidad de salud, doctor, pero con una UCI. Y tiene razón, o sea, uno se queda preguntando. Bueno, unidad de salud, unidad de salud, es punto menos que un hospital policlínico. Son 1,900 pacientes. Yo trabajé alrededor de esa islita en mi servicio social en el año 70, 69, 70. Y abrir una unidad, como usted quiera llamarla, unidad médica o lo que quieran, es un pequeño hospitalito si va a tener UCI, por favor. Pero esa es la pregunta, doctor. O sea, muchos argumentan eso. ¿Cómo es posible haber una UCI en una unidad de salud? O sea, no es esa la no se hace así la administración hospitalaria. No. Ajá. O sea, qué bien, pero no es así. Pero no funciona de esa manera, o sea, no es lo que se necesita, vaya. Yo sé que no es fácil la comunicación y el transporte de pasajeros, lo viví en carne propia cuando di atención. Yo estaba en la Herradura y a la Herradura llegaban de Tasajera y de otras islitas. Y yo sé que no es fácil, pero que justifique eso, abrir una unidad o un pequeño centro de atención con UCI, hay una diferencia y una distancia muy grande. Se pueden mejorar la comunicación y el transporte de esta gente y no hacer una cosa descabellada como la que se pretende. Volvemos al tema de la administración de salud, doctor. Sí, exactamente. Ahora, hablaba yo del viceministro Alvarenga, muy bien intencionado, muy consciente de lo que pasa, pero con las manos amarradas. ¿Por qué? Pues por el primer lugar, por el COVID, aunque para mí eso no es una justificación mayor, porque si a mí me dicen están muriéndose estas personas por otra enfermedad y tú solo te estás dirigiendo a esto, pues hombre, yo corrijo, pero si me dejan, si no me dejan, ¿qué voy a hacer? Estaba a punto yo de volver a una tercera reunión en el ministerio, en el despacho del viceministro, cuando explotó el COVID y ya no fue posible. Ya no pude llamarlo siquiera por teléfono, además ya intentarlo hubiera sido, no sé, inútil porque estaba totalmente dirigido todo pensamiento, dinero y lo que fuera, voluntad política hacia el COVID. Esa misma voluntad política de haber entrado al juego del COVID es la que se requiere ahora, una voluntad política ya de ponerle cerco al cáncer. Sí, pero política pública, ¿verdad, doctor? 30 millones
contra los más o menos 2.000 que se llevan gastados. Es ridículo, es absurdo, es una burla a la población, tenerla relegada cuando está muriendo de cáncer por una actitud que no se puede creer. Doctor, no es privativo o podría ser privativo de este gobierno, ha sido de todos. Cuando se mete más la política que las decisiones técnicas o eminentemente sanitarias. Pues. Eminentemente administración de salud pública. Cuando usted habla de política, se refiere a políticas de salud, doctor. Y eso hay que dejarlo claro también, ¿verdad? No, me refiero en primer lugar a políticas de salud, Ajá. pero también a la política general que se mete en todos lados. Ya usted no sabe el porqué de las cosas, aunque al final se sabe, ¿no? Yo estoy hablando de política sanitaria en primer lugar, evidentemente. Eso es lo que tiene que ocurrir y cambiar totalmente, pero así, como le da vuelta una tortilla a uno en el comal. Otra manera no se entendería y no sería suficiente. Algo hay que cambiar. Yo diría mucho hay que cambiar. Doctor, ¿qué esperaría usted de las autoridades? Yo la verdad que no sé cuándo esto no se sabe, va a disminuir, no sabemos para dónde vamos en este 2020, lo platicamos con Tony, vamos a seguir en modo coronavirus al parecer, pues. ¿Qué esperaría usted de las autoridades, doctor? Esperemos que alguien se contacte con usted y le diga, mira, hablemos del tema, ¿verdad? Tomémoslo en serio, pues, y veamos qué podemos hacer al respecto. ¿Qué esperaría usted de las autoridades de salud, tanto de salud pública, del Ministerio de Salud, como del Seguro Social? Exactamente eso que usted acaba de mencionar, Diana Verónica. Que me llamen. Yo soy el responsable de ese artículo y de todo lo que dice, hasta la última letra. No le quito una coma. Entonces, ¿qué esperaría yo? Bueno, que me llamen o que actúen. No necesariamente tengo que estar yo ahí. No quiero echarme flores ni darme una palmadita en el hombro, pero no hay otra gente que conozca tanto del cáncer como conozco yo en ese aspecto completo de lo que es la enfermedad, las condiciones en el país, de lo que es la prevención, el diagnóstico, la educación primero. Educación, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos. Yo me he dedicado a eso toda mi vida. El próximo año cumpliré mis bodas de oro profesionales. Todo el tiempo desde el primer año, porque no me quedé acá en El Salvador ni un momento, me fui inmediatamente a Europa a estudiar cancerología y fui el primero en regresar al país formado completamente y en fundar, digamos, la oncología moderna y la radioterapia moderna. No quiero que me llamen a mí porque no sería absolutamente necesario, pero estoy a la disposición. Lo que necesito yo es que se tomen acciones. Ya tienen un plan nacional totalmente diseñado para echarlo a andar mañana, si quisieran. Pero así están las cosas. Voy a leer aquí algunos... Años de estar peleando en esto y no ha habido resultado. Doctor, voy a leer aquí un par de comentarios que tenemos. Dice acá, voy a omitir el nombre de la paciente, pero dice, el doctor tiene toda la razón. Fulana de tal lo está viviendo, o sea, pone el nombre aquí, y la mandan a hacer sus quimios a la casa, porque no pueden en el oncológico, y no le hace efecto porque no es la adecuada para el tipo de cáncer que ella tiene. Es una tristeza y ella está sufriendo mucho, dice. Están, pues sí, no, y aparte que llegar a un hospital en estos momentos tenés miedo porque tenés miedo de llegarte a contagiar. Es muy contagioso, pues ya no se diga alguien con una enfermedad crónica. Exacto, aquí está también otra persona, Ricardo Díaz, felicito al doctor por poner el dedo en la llaga en este tema, gracias, pero ¿qué nos puede decir de los programas preventivos? Las citologías para el caso del cáncer de cervix no se hacen oportunamente. ¿Por qué cada 2 o 3 años? Cuando deberían de ser una vez al año, doctor. Dos de varios comentarios que tenemos aquí. ¿Qué opina, doctor? Perdón, quiero centrarme en prevención y detección temprana, que va con la educación. Está claramente definido y aceptado desde hace mucho tiempo las 7 señales de alerta del cáncer, que no quieren decir que es cáncer, pero que alertan, como un semáforo en amarillo. Hay 7 señales muy conocidas y esto debería de imprimirlos
masivamente las autoridades de salud para distribuirlo por todas las unidades periféricas y lejanas de salud en el país, en farmacias, en tiendas, en centros comerciales, en supermercados, masivamente. La gente tendría una alerta y después estar otra parte de la educación es la conducta sana, los hábitos de salud sanos, otros 10 hábitos de salud sanos. Todo esto mejoraría notablemente y conduciría a las personas a hacer un diagnóstico en muchos casos en los que se esperan síntomas que al aparecer a veces ya es de un cáncer avanzado. Entonces la prevención es lo más importante. En un Congreso Mundial en Melbourne se estableció que más que los medicamentos nuevos que están apareciendo y más que los equipos nuevos que están apareciendo, la principal arma para ponerle coto y cerco al cáncer es la prevención. De tal manera que dijimos los expertos, todo taller, todo banco, toda tienda, todo almacén, toda fábrica, toda consultorio médico y toda vivienda y todo hogar de familia deben ser centros de prevención de cáncer. Ni siquiera esto se está tomando en cuenta cuando es lo que menos cuesta y lo que más puede llevar a tener realmente cánceres diagnosticados tempranamente y prevenir en muchos de ellos, porque el 40-42% del cáncer es prevenible y más del 55% en países europeos curable. Acá tenemos, como digo, una mortalidad que sobrepasa el 60%, 65%. Esa es la situación. Pero porque se detecta tarde, doctor, ya, ¿ok? Ese es el problema. ¿Perdón? Porque se detecta tarde, ese es el problema en el país. Sí, se detecta tarde y no se detecta a veces. La gente se muere y cuando uno pregunta, ya le convenía, me dijo una paciente. Otra me dijo de tumor, otra no se le encontró nunca. Y mucha gente, las barreras socioculturales, mucha gente que va al curandero porque no es atendida en salud pública o en el oncológico mismo. Mucha gente no va porque un pariente sufrió estragos en su tratamiento. En fin, hay una serie de barreras socioculturales, de estigmas, de tabúes. Miedo. Y de malas recomendaciones que también juegan un papel importante en los países como el nuestro, en el área latinoamericana. Todo esto está perfectamente diseñado y contemplado en el Plan Nacional que tiene el Ministerio en sus manos. Bueno. Así que, okay, doctor. digo, perdón. Sí, no, le decíamos, doctor, hemos tratado, ¿verdad?, de poner todos los puntos en torno a la situación del cáncer en el país a raíz de este artículo que usted ha escrito y la verdad que a ambos nos sorprendió, tanto a Tony como a mí, nos sorprendió lo que decía el artículo y por eso decidimos invitarlo y exponer a toda la audiencia esta situación del cáncer en el país. Con el respectivo, ¿verdad?, llamado a las autoridades para que sí, ojalá vuelvan a ver a esta situación y se haga lo que se tiene que hacer al respecto. Doctor, si usted nos necesita, ¿verdad?, como medio de comunicación siempre estamos a la orden para exponer esta situación en el país. Muchas gracias. Cuente les agradezco. Cuente con nosotros, doctor, cuente Tony, siempre con nosotros. Es una amistad larga de hace mucho tiempo. Y siempre he sentido el apoyo de ustedes en todo sentido. Hemos hablado de varios temas, sobre todo de cáncer, pero yo creo que es importante ahora el papel que juegan los medios de comunicación, porque si callan serán cómplices. Y eso no le quita tampoco ninguna coma ni ninguna letra a esa frase. El que calla en estos momentos es cómplice. Es cómplice, así y es. Yo estoy a la disposición de cualquiera porque me he atrevido, realmente no me costó mucho. Y no sería la palabra correcta, atreverse. He hecho lo que he hecho porque no es la primera vez. Al menos 3 veces por año estoy yo mandando artículos a los periódicos. Me han entrevistado ustedes en otras oportunidades, otros medios de comunicación, otras radios. He estado en la televisión, he estado en periódicos. Ya no hay lo que hacer. ¿Y qué pasa después de todo esto? En el momento todo el mundo llama, todo el mundo dice, todo el mundo... Pero después, como que si el cáncer tuviera un abogado del diablo que cubre de una espesa neblina todo lo que pueda continuar. Yo me rebelo contra eso.
probablemente no me quede mucho tiempo en mi profesión. El otro año tengo 50 años y aún estoy activo, ¿no? Y no pienso retirarme, al menos en cuanto, como soldado del cáncer, no me voy a retirar. Con más ganas que nunca, doctor. Exactamente. Muy bien. Gracias a Dios, no puedo quejarme de mi salud, los achaques de la edad que nos faltan, pero bienvenidos, porque eso me mantienen despierto y me mantienen ahí en la primera fila, donde quiero estar. Y por eso espero que este esfuerzo de ustedes, esta invitación que yo agradezco, todo lo que vale, sea emulada por otras radios o por otros medios de comunicación, porque si bien no los emplacé directamente, ahora sí los emplazo en vivo. Todos los medios de comunicación tienen una responsabilidad tremenda que no pueden dejar de lado, porque no sería justo, no sería entendible. Entonces son la voz de los que no tienen voz porque ya murieron por el cáncer y de los que tienen poca fuerza para levantarla porque están luchando con una enfermedad que debería haber sido diagnosticada tempranamente o tratada oportunamente y de la forma de vida. Ustedes son la voz, los sin voz. Bueno, muy bien, doctor. Cuente con nosotros siempre, como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Para poner en la mesa este tema. Creo que habrán oportunidades que se pueden aprovechar después de tanta inversión que también ya era necesaria en el sistema hospitalario de nuestro país. Muchas gracias, doctor, y bueno, estamos pendientes. Le mandamos un gran abrazo en la distancia. Muchas gracias a ustedes, Tony, Diana Verónica. Un abrazo fuerte. Gracias, doctor.